amigos? Pues estamos ya por aquí de vuelta, claro que sí. Tenemos con nosotros a nuestro invitado del día de hoy, Ioannis Kantarsis, como saben, experto en opciones financieras, trader profesional y redactor de la revista Trader Magazine. Ioannis Kantarsis, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, caballero. Tanto tiempo, ¿eh? Tanto tiempo. Hacía tiempecito. Intentamos hablar la semana pasada, pero no sé qué pasó con la cámara. Tuvimos ahí algún pequeño problema, pero aquí estamos para recuperarlo porque tenemos mucho interés en hablar contigo para que nos muestres un poquito tu opinión sobre un activo tan importante, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero vamos a hablar. Yo acabo de terminar de hablar del S&P. Si te parece, vamos a empezar con el oro. Luego te preguntaré por tu opinión sobre el mercado americano. Y bueno, pues, ¿por qué hablar del oro? Porque el oro para mí es un activo súper alcista, muy potente, tan potente, que cuesta mucho trabajo meterle mano para los que están fuera o los que podemos. ¿Cómo podemos entrar en este activo? ¿Cómo podemos incorporarnos a una tendencia tan potente como la del oro? Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo lo ves tú? Si de verdad lo ves así de potente y consideras que puede seguir con esa potencia en los próximos meses, o quizás pueda haber algún tipo de corrección que nos permita tomar alguna posición. Vale, comparto pantalla. Sí. Vale, y voy directamente pues a... Aquí se ve, ¿no? Correcto. Pues es una lista de ETC, Exchange Traded Commodities, o sea, un fondo que la gente puede comprar, y veis que son datos de la semana pasada, porque estuvimos por hablar el pasado. Pero estos fondos son los que lo han hecho muy bien. Obviamente el oro está en un mercado alcista, lo mismo con platina, con platinum y todo eso, el cacao, etcétera. No sé si estamos todavía en un superciclo de las commodities, José Luis, pero obviamente el oro llevaba 15 años entre $1,000 y $2,000 por onza, y ahora creo que llevará otros 15 entre 2,000 y 3,000. Ahora, si esto se llama un mercado alcista, porque obviamente el oro opera frente al dólar, y si vivimos en Europa corremos el riesgo del euro-dólar, el que últimamente está más o menos a 1,08, no se mueve, pero no se sabe en un futuro. Para invertir en oro son las libras esterlinas que las compras y las llevas a tu casa y las guardas ahí, que tiene su problema porque no ganas nada, pero es una protección contra la inflación. O si quieres hacerlo a través de la bolsa, pues estos 5 vehículos que tienen un rendimiento más o menos igual, porque hacen lo mismo, solo hacen tracking del metal precioso. Entonces son unos 5 vehículos que son muy importantes. Yo, dando aquí la idea del metal, ¿no? El commodity en sí, pues es un gráfico súper alcista. O sea, ese es un gráfico muy bueno. Además, son los candles semanales, ¿vale? Son candlesticks semanales, las velas semanales, que son muy importantes. Ha hecho el breakout aquí, que llevaba semanas y semanas. Luego hizo el breakout por encima de los 2,000, y aquí son las medias móviles que están teniendo un sesgo alcista también. Y aquí, pues la gente espere que rompa, ¿vale? Los 2,450 son dólares por onza, ¿vale? Y luego, pues la historia ha dado, bueno, en velas mensuales tardará un poco en cargarse, pero en velas mensuales veremos que estamos ante un territorio donde no sabemos dónde va. Yo creo que el oro tampoco puede brillar tantísimo de aquí en adelante. Otra gente dice que es su año, pues no te podría decir, pero para una cartera, un 10% para tenerlo como diversificación, yo creo que tienes que tener. Y si lo tienes en la cartera, pues no puedes vender. ¿Por qué? Porque el oro normalmente te ofrece esta protección contra la inflación. Y aquí todavía tenemos inflación. Y si has comprado la libra esterlina por 200 y te vale ahora 500, porque lo que vale, bueno, puedes vender un 20%, ¿vale? Pero si entramos en un superciclo en los años 70, perdóname, empezó y marcó un 1.575%. 1.575 en 11 años, José Luis, porque sus ciclos son muy grandes. Si estamos ante ese ciclo, pues arrepentirás mucho, ¿no? Si quieres vender y asegurar las ganancias, pues vendes un 10% y ahí pues vas con el mercado. Yo veo el oro nunca para el trading, sino como medio-largo plazo.
no tanto para ganar dinero, sino para proteger contra la inflación, ¿vale? Entonces, yo sí, no lo vendería todo. Quizás, Ioannis, la clave es que si la inflación sigue estando poco controlada, como parece que sigue, y que porque de hecho la política de tipos de interés de la Reserva Federal así lo indica, no toman medidas ni parece que vayan a tomarlas, porque claro, esta semana tenemos inflación en Europa, en Estados Unidos, pero si sigue más o menos por estos derroteros de entre el 2,5% y el 3,5%, el oro puede ser uno de los grandes beneficiados de este no control de la inflación. Por supuesto, y yo lo veo a eso de 2.700, los bulls. 2.700 es un 10% de aquí, pero si lo hace muy rápido y luego los fondos pues ganan bastante pasta. De momento no ha tenido la exuberancia y la manera del por qué ha corregido era porque esto sí que ha sido algo muy abrupto, su fase alcista. Entonces tenía que corregir, pero ves que está siguiendo su media móvil y solo del modo análisis técnico, pues aquí estará atacando sus máximos. Y de aquí es territorio que no conocemos, no sabemos lo que va a hacer. Pero como digo, en los años 70, con mucha inflación, que no tenemos todavía aquí, esto pues marcó un 1.575%, es muchísimo. ¿Vale? Muchísimo. Vamos a hablar ahora un poquito de mercado americano, ¿no? Vamos a hablar del SP500. Esta semana decíamos que es una semana un poco más, digamos, desde el punto de vista macroeconómico. Tenemos el IPC, tanto en Europa como en Estados Unidos, también el IPP, el índice de precios a la producción, que también es otro dato de referencia sobre la inflación, y luego tenemos alguna petición de subida de desempleo, pero podemos decir que desde el punto de vista macroeconómico no es una semana excesivamente dura. El dato del IPC es muy importante porque es uno de los grandes pilares de ahora, pero no sé si tú prevés grandes movimientos durante esta semana. Lo digo porque como estamos a lunes, nos gusta hacer un poquito la previsión. Luego hablamos del largo plazo, por supuesto, del SP. ¿Pero crees que puede ser una semana convulsa para el mercado americano, que pueda aprovechar este dato del IPC para romper máximos y generar un new high? ¿O por contra seguirá ahí en ese compás de espera? Yo veo que van a buscar la excusa perfecta una vez que el 2024 está ya detrás. Dentro de este año yo no veo mucho movimiento porque tenemos las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y los datos que mencionas, si afectan 100 puntitos, que es un solo 2% en el índice, pues la verdad es que no lo sé, ¿vale? De hecho, yo con las opciones sabes que opero estos rangos, que en el índice es mucho más fácil. Yo, aunque sea un dato malo o un dato bueno, yo no veo ni un catástrofe ni un dato que lo pueda llevar a 5.600, por ejemplo. Yo veo un rango que podría respetar unos 200 puntos, que repito, es un 4%, es muy fácil, lo puede hacer en 1 o 2 días. Y luego, como hemos visto, los últimos 2 meses, pues justo está haciendo esto, ¿vale? Y con las opciones financieras puedes ya aprovechar, es un momento muy, muy oportuno. Pero te he llevado este dato para que veas que todavía la amplitud de mercado, cuando tú intentas hacer el timing, la historia, como ya sabes, los gráficos y la historia me gustan mucho, me da aquí unos datos muy alarmantes, ¿vale? Muy inquietantes. El rendimiento de las más pequeñas, entonces, a largo plazo, los que intentan hacer el stock picking, ¿vale? Riesgo de deterioro permanente. El Russell 3000, o sea, el Russell 2000 es el índice de las pequeñas empresas medianas en los Estados Unidos. Imagínate, el universo de 3000, pues incluye un sample incluso más grande. Desde 1980, el 40% de las acciones han sufrido un descenso permanente superior al 70%. O sea, la bolsa ha subido 70% de estas acciones. Y si hablamos de tecnología, metales, etcétera, las cifras han sido incluso peores, ¿vale? O sea, 70% del valor lo han perdido el 40% de las empresas y todavía la bolsa está subiendo. Entonces, cuando analizamos la bolsa, tenemos que ver cuál es la amplitud. 5 empresas, 10 empresas, porque 500 no lo son y 3.000 tampoco. Y la rentabilidad, como pone aquí, negativa a largo plazo frente al mercado en general, incluso peor al que él, es del 54%. O sea, 2/3 de todos los valores obtuvieron rendimientos inferiores al índice en sí. ¿Vale? Que para mí es alarmante porque si yo estoy metido en el stock picking, que me gusta en la empresa, etcétera, me lo hace muy difícil entender cómo a largo plazo puedo batir al mercado. Que una lectura importante de eso, Ioannis, es no te metas en jardines, o sea, no te metas en líos,
porque las empresas de pequeña capitalización, normalmente lo que me estás diciendo es que el 40% de esas compañías en un entorno absolutamente alcista para el mercado americano están generando dolores de cabeza a todos los inversores que entraron ahí. Exactamente. Esa información te está llevando a que si quieres invertir en bolsa americana o quieres invertir, que te vayas a las buenas, a las empresas, a los blue chips, a las empresas de gran capitalización, porque esas... O a los índices o a los ETFs, pero es una locura. Está acotando un poco el mercado donde tienes que invertir, porque en el otro lado prácticamente estás dándole vueltas a la ruleta, te estás poniendo la pistola en la boca y la mitad de las veces te sale bien y la otra mitad te vuelas la cabeza invirtiendo en compañías de este tipo. Así que es un mensaje de bastante prudencia a la hora de seleccionar activos de estos que les llaman de grandes rendimientos o activos que puedes obtener grandes rentabilidades. Pero es que el 40% de las veces no las obtienes, con lo cual es un tramo bastante importante. Cuéntame ahora los márgenes, ¿qué nos traes? Bueno, sí, te he llevado un par de gráficos para que veas primero que aunque el S&P 500 cotiza por encima de 5.000 los últimos 3 meses, la gente piensa que es súper caro. ¿Y cómo puede ser? Que cotizábamos a 3.700 o 3.540, que era el fondo que tocó hace 2 años o año y medio, y ahora estamos por encima de 5.000. ¿Cómo puede ser que no sea caro? Pues porque las ganancias, los márgenes de ganancias de las empresas siguen subiendo. O sea, no tienen nada que ver. Es una economía bastante fuerte. Las empresas ganan dinero, si ayuda a la inteligencia artificial o si es tecnología o biotecnología o lo que sea, pero los márgenes de ganancias están subiendo. Y luego, otro dato aquí muy importante, como dice el refrán, sell in May and go away, parece que en años de elecciones presidenciales en los Estados Unidos, vemos aquí la línea en amarillo, que es muy positivo, pero esto es ya en noviembre, ¿no? El 1 de noviembre. O sea, el año será muy positivo. Hablábamos de Zweig, indicadores y toda esa cosa, que el año de 2024 iba a ser positivo más o menos, pero parece que el refrán es correcto para el corto plazo, que aparece aquí como principio de junio, o sea, nos quedan como 3 semanas y no sé, con un pincel de sal, no sé si lo podemos tomar exactamente 100%, pero parece que la bolsa está por hacer una retrocesión, aunque fuera pequeña, si es que la estacionalidad la podemos ver con mucho detalle de información. Claro, ¿vale? El problema, Ioannis, es ese, que ha tenido la oportunidad de hacer un retroceso decente, pero se ha quedado en un 5%, no ha llegado a más, ¿no? Entonces, al final, yo creo que eso es una muestra clara de que el mercado no permite una corrección. En el momento que ven que cae un poquito, rápidamente entra el dinero, entran, toman posiciones, compran y no le dejan realizar un proceso correctivo. Es verdad que ya lo hizo, ¿no? Previamente, o sea, podemos decir que ya hemos tenido un proceso correctivo interesante, ¿no? Como vimos allá por los meses del año 2023, en agosto, septiembre y octubre del 2023, ese proceso de correctivo que ya realizó, ¿no? Pero desde entonces esta era la primera corrección y, bueno, pues prácticamente le han dejado un 5% y poco más. Yo estoy contigo y aquí tienes el gráfico del S&P 500 para confirmar que es un mercado alcista. O sea, aquí no había tenido alguna exuberancia, algún movimiento muy abrupto para que pueda corregir. Sí que lo hizo aquí por la razón que fuera, creo que era Israel por aquí, y luego pues ha corregido, como dices, si está atacando sus máximos y no tiene por qué caer, porque aquí tampoco las medias móviles tienen algún problema, sigue un sesgo alcista y a medida que la gente tenga más miedo, eso no va a caer. ¿Vale? Yo veo un mercado sano, yo veo un mercado positivo para todo el año, aunque con un rango pequeño, ni siquiera creo que vaya a tocar fácilmente este puntito aquí, a menos que la guerra aquí en nuestro alrededor pues vaya de mal en peor. Y por el momento, pues yo operaría, como te digo, rangos por encima de 5.500, por debajo de 4.800, son los futuros, como veo aquí, como te muestro aquí, perdóname, los futuros estos de IES, las opciones sobre el E-mini, ¿vale? Del S&P, y aquí pues son los short strangle que hago. Permíteme demostrar a Alibaba que durante meses y meses enteros pues lo habíamos
comentado, ¿vale? Es una acción que me gusta muchísimo. Y Alibaba, después de un año, mandé una nota a mis suscriptores diciendo que este rango aquí, como lo hizo antes el euro-dólar que vimos, ¿no? O vimos el oro, perdón. Cuanto más tarde, ¿vale? La consolidación, que aquí ya hemos tenido bastantes meses, como 4 como mínimo desde aquí, de Alibaba entre 70 y 75, un día marcó un 7%, perforó todas las medias móviles un par de días y aquí hoy cotiza a un plus 4% en el pre-market, y creo que si Alibaba confirma que esto ha sido no una falsa ruptura, sino una confirmación del cambio de tendencia, está por cambiar su tendencia. Alibaba sigue con su ventaja en el mercado chino, en el clouding, no ha cambiado nada la empresa y creo que ha sido bastante castigada durante 2 años. Si esto se confirma y está por confirmar, que lo veo bien, yo creo que el primer paso, el 122, luego un 9,140 y el valor intrínseco de Alibaba está alrededor de los $210. Está por dar un 150 desde estos niveles y creo que es interesante, pero también comentar que hay una correlación entre el Hang Seng, que es el índice chino, ¿vale? Hong Kong, el Hang Seng y el ADR de Alibaba, que es lo que vemos. Sí, es cierto, se parecen, los gráficos tienen similitudes. Bueno, lo vamos a dejar aquí, Ioannis, pero previamente, antes de irnos, cuéntame un poquito tu proceso, cuándo tenemos siguiente evento formativo para poder trabajar contigo y aprender sobre opciones financieras. Cuéntame un poquito tu servicio de boletín de opciones. Cuéntanos. Pues nada, aquí tenemos la información. Yo el boletín de opciones lo llamo boletín, pero en teoría es una mentoría donde hago consultoría sobre las opciones que uno puede asumir, tal y como acabo de presentar, con las opciones sobre el S&P 500. Y esto sigue mi idea del seminario, que es un seminario completo sobre las opciones financieras. El próximo tiene lugar en 4 semanas, porque estoy en medio de un griego ahora y empiezo el próximo español en 4 semanas. Aquí me podéis enviar información. Y creo que con tanta información y tantos acontecimientos en el mercado, es un año muy interesante, pues las opciones financieras te pueden salvar de muchas jaquecas. Sí, señor, sí, señor. Una alternativa muy, muy, muy interesante el de las opciones financieras, y además hacer ese proceso de formación con Ioannis Kantasis, que es un súper especialista, pues mucho mejor. Un saludo, Ioannis, muchísimas gracias. Un abrazo. Estamos en contacto.